Hola, buenas noches. Bienvenidos a la web de Televisión Española. Qué grande es el cine. La película que vamos a ver esta noche es Relato Criminal, dirigida por Joseph H. Lewis. Es una película de la Columbia. Hacía muchos años, cuando uno veía las películas en los programas dobles de los cines de barrio, había una especie de marca que nos fascinaba a todos, que se llamaba Gemas de la Pantalla. Era algo que tenía la Columbia, Screen of Gems. Bueno, pues esta es una gema de la Columbia, es una verdadera joya. Una película producida por Robert Rosen, con Glenn Ford, Nina Foss, y que nos presenta el lado difícil y el lado duro del cine negro. Es una película sobre un emboscado dentro de las telas de araña del mundo de la judicatura, del mundo de los gángsters, del mundo de una sociedad corrupta. Esta película, como digo, pues es una verdadera maravilla de un director que a mí me parece que no está todavía lo suficientemente conocido, aunque es un hombre absolutamente de culto. Películas suyas como, por ejemplo, Agente Especial, que se llama en inglés The Big Combo, la gran compilación, o por no hablar de otras películas suyas extraordinarias como El demonio de las armas, Gun Crazy, que ya hemos puesto aquí, que realmente es una obra maestra. Pero quizá la trilogía se cierra con este Relato Criminal, donde hay algunas escenas de un vigor que nos pueden trasladar perfectamente al cine de Sam Fuller o de Nicholas Ray, porque también tiene Lewis un punto de locura, una cierta neurosis en la puesta en escena que hace que lo que estemos viendo nos parezca a veces realmente una pesadilla. Pero también es verdad que la sociedad española se ha ido estirando y muchos de los temas que vamos viendo en esta película nos parecen absolutamente cotidianos. Es una película idónea para este tiempo de verano, una noche como estas de lunes, donde con el televisor a medio tono, en las imágenes en blanco y negro reflejándose en la pared, yo creo que puede ser una noche realmente estupenda. A veces en la magia de una pequeña película en blanco y negro, de cine negro o de cine de género, está la grandeza del cine. Cuando uno tiene la sensación de que todas las películas, no se sabe muy bien por qué, están escritas para nosotros y los diálogos nos dicen al oído cosas que no pensábamos que nos iban a decir en una vieja película del año 49 o 50. Ahora que ya se estará yendo el camión de la basura y el barrio se queda tranquilo en cualquier ciudad que estén ustedes de España, es el momento de pegarse a esta película, de subir un poquito el televisor y dejar el disfrute máximo como puede producir una obra de este tipo. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. José Luis, buenas noches. Por alusiones, esta es una película que te toca directamente con tu carrera de fiscal. Creo que es una película no muy conocida, pero una maravillosa obra de Joseph Lewis, ¿verdad? Sí, yo coincido contigo en que esa tríada, esa trinidad de películas con Agente Federal, creo que has dicho, de Agente Especial, de Big Combo, El demonio de las armas y este Undercover Man, este Relato Criminal, son tres joyas de un director que la mayor parte de los espectadores probablemente no les diga nada. Se parece en nombre a Jerry Lewis, pues Joseph H. Lewis. No se sabe además si ha muerto o no ha muerto, debe tener ya casi 100 años o poco menos. Hay gente que dice que nació en 1900, otros en 1907. Empezó a dirigir muy tarde, en 1937, westerns pues muy rápidos, de estos casi seriales, casi los rastros del cine mudo en los años 30. Y después tuvo un contrato en Columbia que acabó con esta película porque acabó como El Rosario de la Aurora con Robert Rosen, que yo creo que se dio perfectamente cuenta que su estupendo guión, coescrito con Sidney Boehm, estaba siendo llevado a la pantalla por alguien que tenía un estilo muy personal. Los aficionados al cine, todos nuestros espectadores que nos siguen esta noche van a ver que esto aparentemente es cine negro, y lo es, de la A a la Z. Reúne todas las características: soplones, sobornos, jurados corruptos, policías corruptos que se redimen con una muerte, con suicidio. Pero hay sobre todo, yo creo, la visión absolutamente personal de un cineasta que coge un guión y es capaz de el tamaño de los planos hacerlo de una forma absolutamente distinta, rodar una secuencia de amor en mitad del campo que parece extraída pues casi de la Nouvelle Vague 20 años antes, y de rodar de repente una persecución por las calles de Chicago, porque esta es la historia de Capone, al que nunca vamos a ver el rostro, quizás porque la cara cortada inmediatamente reflejaría cuál es el personaje que mueve los hilos de esta tramoya política y social. Bueno, pues esa persecución que después, pues en Malas calles, Martin Scorsese, o en El Padrino, en la segunda parte, intentó hacer Coppola, está rodada
a la vez con precisión documental y a la vez con el sabor de alguien que sabe su oficio, pero que es capaz de trascender ese oficio. A mí me parece que Luis, en estas 3 películas y en El séptimo de caballería, una western que te gusta a ti y a mí bastante, y que hay que pedir que completemos la tríada capitolina, y con esta película del oeste creo que es un director prodigioso que demuestra cómo en los engranajes de Hollywood, cuando se tenía talento, se destacaba por el trabajo del día. Bueno, y no solo eso, muchas gracias, sino que además creo que a fecha de hoy que vive Joseph H. Lewis. Yo la última noticia que tengo de él fue un texto del New York Times de hará 1 año y medio, 2 años, donde hablaba de que se estaba dando una retrospectiva en Nueva York y andaba este hombre por los 98, es de 1900, ¿no? Hollywood consiguió que muriera Alan Dwan, que no fue fácil, pero no parece que vaya a conseguir que muera Joseph. Claro, gracias a Dios, ¿no? Que vive en un yate estupendo en Marina Beach, cerca de Los Ángeles. Sí, vive fenomenal. Juan José Plas, muy buenas noches. Buenas noches. Dime algo del, ¿cómo te diría yo?, del sabor que tiene esta película en contacto con las que tú veías cuando eras un chaval. Por ejemplo, esta es una película del cine Roma de Gijón o de los Campos de Gijón. Para la gente que sea de Asturias sabe muy bien lo que estoy diciendo. Bueno, pues indudablemente en los Campos sería Quo Vadis y en el cine Roma sería efectivamente esta película, Relato Criminal, ¿no? Yo creo que para mí, no es una declaración de principios, pero sí decir que es una de las mejores películas del cine negro. Sí, tú la considero así, ¿no? De los primeros, además, que lo has dicho. Y se verá, pero por medio de, sobre todo, el personaje del abogado Rourke, yo creo que es donde queda muy claro por qué nació la mafia en Estados Unidos, que allí se llamó Cosa Nostra, que es bastante distinto a lo que tenemos acostumbrado a tratar como elementos sicilianos, sobre todo. Y en esta película queda clarísimo porque es el nacimiento de un espíritu en contra de una sociedad donde el inmigrante, indudablemente, por razones de ser de otro país extranjero había xenofobia, por razones múltiples, no se dejaba al italiano prosperar como se dejaba a cualquier estadounidense. Y ahí es una de las razones claves de la mafia, y a lo que ellos aspiran está clarísimamente en el personaje del abogado, que es lo que nos está transmitiendo toda esta sensación, como veremos en la película. No quisiera anticipar más. Nada, yo lo único que quiero decir es que esta película, que ahora tiene una vitola de miticidad enorme, es verdad que Juan José Plans es de las primeras personas que apostó por ella hace ya bastante tiempo. Algunos también, en una reciente encuesta de la revista Dirigido por, la citaban también entre las mejores películas del cine negro. Juan Antonio Porto, muy buenas. Buenas noches. En tu tierra de Galicia, ¿esta sería también de programa doble, esta película de tu infancia? Porque yo no conocí los programas dobles hasta que no llegué en 1960 a Madrid. Este sería del kiosco Alfonso, y además en la parte baja, que costaba 1 peseta, que tenía la pantalla casi en la mitad. Nos apresurábamos para ver la película del derecho, y si no podíamos la veíamos del revés. Llegamos a saber leer del revés. Todos eran zurdos, pero bueno, es una película, a mí me parece memorable. Me gusta muchísimo su humildad. Estoy de acuerdo con Juan José Plans de que, bueno, es una necesidad de estos emigrantes, que hay xenofobia contra ellos, y que además nunca llegarán a ser verdaderos norteamericanos, porque los americanos políticamente correctos son blancos, anglosajones y protestantes. Y estos son blancos, pero muy morenos, son meridionales, y son católicos todos. Nunca lo llegarán a ser. Se salvaban los italianos que tenían la voz de Frank Sinatra, pero el que no tenía la voz de Frank Sinatra tenía que dedicarse a estos menesteres. Curiosamente también se dedican a ello los irlandeses y los polacos, católicos los dos. Sí es el modelo Alfonso Fiorello Capone, Al Capone, que lo vemos 3 veces. En la primera secuencia de la llegada a la estación hay un revuelo y se lo llevan para juzgarlo. En la Fosse Mouilleton, cuando con el soplón se queda citado, una de las noticias es que ha sido absuelto, y lo vemos al final. Es Capone, tiene una gran estatura, aunque va encogido para evitar a los fotógrafos. Medía 1,92. Tiene ese sombrero blanco de fibra vegetal característico, esos trajes ostentosos con chaleco de fantasía,
Y bueno, me parece una película memorable y creo que tendríamos que hablar del sentido del humor general que tiene una historia en la que para juzgar y condenar a un señor que tiene encima aproximadamente entre 700 y 800 muertos, que es una cifra casi etarra, pues resulta que lo tienen que meter en la cárcel unos agentes federales del Departamento del Tesoro, porque resulta que no tiene bien